Comienza el informativo. Las autoridades colombianas denunciaron una nueva incursión de la Guardia Nacional de Venezuela, esta vez en la ciudad de Cúcuta, cerca del puente Simón Bolívar en la frontera. La Dirección de Soberanía de la Cancillería colombiana fue notificada sobre el incidente. Vecinos del barrio El Escobal, en Cúcuta, denunciaron que al menos 10 efectivos de este cuerpo de seguridad del régimen de Nicolás Maduro habrían atravesado la línea divisoria para confiscar una máquina retroexcavadora perteneciente a la empresa colombiana Preconcretos. Indicaron que los uniformados estarían pidiendo el pago de una recompensa para hacer la devolución de este equipo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no se ha pronunciado al respecto. Vamos a ampliar esta información más adelante con reporte en directo desde Cúcuta. Si la situación en Venezuela sigue agravándose, Colombia podría recibir hasta 3,5 millones de migrantes venezolanos, según advirtió el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. Insistió en la necesidad de que regrese la democracia al vecino país. El alto funcionario señaló que China, por ejemplo, podría ayudar a Colombia para la atención de esta migración. Dijimos que si las cosas continuaban deteriorándose en Venezuela, el número podría llegar a 1.800.000. Ese es el escenario hacia el cual vamos. Y además también indicamos con suficiente anticipación que de presentarse una situación catastrófica en Venezuela, el número podría llegar a ser de cerca de 3,5 millones de migrantes venezolanos en Colombia. De manera que el número, tal como lo habíamos advertido, sigue creciendo por una razón elemental. Porque la situación en Venezuela sigue siendo la que es, porque la crisis en Colombia se sigue profundizando, en Venezuela se sigue profundizando, porque las situaciones que dan lugar a la salida de migrantes venezolanos sigue teniendo ocurrencia en ese país, razón por la cual uno de nuestros más grandes empeños es, como miembro del Grupo de Lima, contribuir a crear condiciones que den lugar al cambio en Venezuela. Grave denuncia de la Organización Internacional de Migraciones sobre el tráfico de niños. El organismo alertó por la venta de menores venezolanos en Roraima, estado brasileño fronterizo precisamente con Venezuela. Traficantes estarían extorsionando a migrantes de bajos recursos para que entreguen a sus hijos por sumas de entre 100 y 1.500 dólares por niño. La crisis en Venezuela ha ocasionado que delitos como la trata de personas aumenten dramáticamente. Además, organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que el índice mundial de esclavitud sitúa al país suramericano como el número 1 en víctimas de este flagelo en la región. Las razones: hambre y pobreza extrema. El índice mundial de esclavitud sitúa a Venezuela en el primer lugar de América Latina como víctima de la trata de personas o la esclavitud por las condiciones que ha generado la gravísima crisis. El 70% de las víctimas son mujeres adultas, adolescentes y trans. La estoy dando por comida, estoy intercambiando por comida. Eso está sucediendo en nuestro país. Ese relato de niños alrededor de los mercados, situaciones de prostitución que se producen alrededor de los mercados. Y en el caso de niñas y adolescentes lo remarcamos. Priscila es una joven trans, trabaja en una ONG que atiende denuncias de trata de personas. Ella misma ha sido víctima de estas redes. Intentaron contactarla de forma extraña a través de Instagram, ofreciéndole tratamientos médicos y un futuro provechoso. Estar informada evitó que se convirtiera en una estadística. Lo que trabaja es el 70% para el captador y el otro 30% para comida, alquiler y bueno. La vulnerabilidad sube en casos de mujeres que tienen historial de haber sido abusadas sexualmente, principalmente en sus casas. La niña que ha sido abusada sexualmente por su padre está más propensa a caer en una situación de intercambio de sexo por comida, porque es algo que se va naturalizando. La investigación que han iniciado desde estas ONGs aún no cuenta con cifras concretas. En Venezuela no hay organismos que las mantengan. Sin embargo, han determinado que los niños son el segundo grupo en dificultades detrás de las mujeres. Son utilizados principalmente para trabajos forzosos en minas y zonas fronterizas. La emergencia humanitaria está fomentando esta desesperación, esta sensación de que ya,
O sea, corro cualquier riesgo de cualquier manera porque aquí estoy peor. Denuncian que las políticas públicas aplicadas por el Estado venezolano en materia alimentaria al acabar con la producción y generar dependencia, cierres fronterizos que obligan a salir por vías ilegales y bajo control de grupos irregulares, promueven el tráfico humano. Sobre estos flujos migratorios se montan estas redes de delincuencia organizada que buscan aprovecharse de las vulnerabilidades de ciertos grupos poblacionales para ser explotados laboralmente o sexualmente. Desde estas ONGs hacen un llamado tanto a la ciudadanía como a los cuerpos judiciales de los distintos estados a que estén más pendientes sobre las alertas que indicarían la presencia de una red de trata de personas. Señalan que son cada vez más venezolanos los que están involucrados como víctimas en estos hechos a cambio incluso de regalos y que son cada vez más niños los que se vuelven víctimas de estas redes. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Pedro Pierluisi asumió como gobernador de Puerto Rico. Va a reemplazar al cuestionado Ricardo Rosselló, quien renunció luego de masivas protestas contra su gestión. En las calles de San Juan celebraban la salida de Rosselló, quien estuvo salpicado en un escándalo por la filtración de un chat en el que usaba un fuerte lenguaje contra opositores y artistas puertorriqueños. O sea, acabo de asumir el cargo, acabo de jurar, pero sí les digo que vamos a trabajar sin parar para responderle al pueblo de Puerto Rico y para que el pueblo de Puerto Rico se sienta seguro. Cientos de personas celebraban el viernes en las calles de San Juan, Puerto Rico, luego de que el gobernador Ricardo Rosselló renunciara según lo planeado, tras una serie de protestas callejeras masivas. La celebración continúa porque hay que sacar a todos los corruptos de este país. Este es el primero, pero vamos a seguir. El abogado Pedro Pierluisi asumió la gobernación del territorio estadounidense y prometió que el pueblo puede estar tranquilo. La Cámara de Representantes aprobó la designación, pero el voto del Senado será la semana próxima. Si es ratificado, será hasta el final del cuatrienio. Las próximas elecciones tendrán lugar en noviembre de 2020, junto a las de Estados Unidos continental. Rosselló anunció el 24 de julio que dejaría su puesto el viernes, en medio de un escándalo por la filtración de un chat con mensajes considerados ofensivos y de que 6 funcionarios de gobierno fueran acusados de malversar los fondos destinados a la recuperación de los huracanes. Pierluisi fue congresista por Puerto Rico en Washington de 2009 a 2016. Ese año perdió las elecciones primarias ante Rosselló y luego se dedicó a la práctica privada. El bufete donde trabajaba asiste a la Junta de Supervisión Fiscal, un equipo de auditores designados por el Congreso estadounidense para supervisar el proceso de bancarrota de Puerto Rico. La llegada del licenciado Pierluisi marca nuevamente que el sistema económico capital retoma el control del pueblo de Puerto Rico, que la Junta de Control Fiscal asuma control total del pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, hoy estamos celebrando, pero a la misma vez cargando nueva energía para seguir la lucha para sacar a Pierluisi de la gobernación. Antes de sufrir el azote de los huracanes Irma y María, la isla ya se había declarado en bancarrota con una deuda de $70.000 millones. En otras noticias, al menos 3 personas murieron luego del derrumbe de un acantilado en una playa en California. Las rocas cayeron sobre varios bañistas que se encontraban cerca de las escaleras que conducen al mar. Otras 2 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros fueron rescatadas y se recuperan en un hospital. Creo que es trágico. En verano, con la multitud, la gente pone sus sillas y todas sus cosas contra estos acantilados y no son conscientes de que estos acantilados pueden deslizarse y esto sucede. Así que vi los controles de salvavidas que bajaban por la playa y volví con la gente. El helicóptero entró. Podías verlos tratando de resucitar a las personas. Era muy difícil ver eso, daba miedo. Todos estaban muy preocupados. Hay consternación en Estados Unidos tras la muerte de una nieta de Robert F. Kennedy, hermano del expresidente John F. Kennedy. La causa del deceso de Saoirse Kennedy Hill, de 22 años, fue al parecer una sobredosis. A través de un comunicado, la familia confirmó la muerte de la joven, que tuvo una intensa lucha contra la depresión. Luego de arremeter en estos últimos días contra China, Donald Trump volvió a referirse al gigante asiático
pero esta vez aseguró que las cosas van muy bien. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario dijo que ese país le está pagando a la Unión Americana decenas de miles de millones de dólares. Hace apenas 2 días ordenó imponer nuevos aranceles a productos chinos, decisión que hizo tambalear los mercados. El republicano señaló que ambos países están trabajando en la negociación de acuerdos reales. A los golpes por Donald Trump. Luego de un acto político que el presidente ofreció en Cincinnati, un seguidor y un detractor del mandatario estadounidense protagonizaron un tenso enfrentamiento. Un hombre de 29 años, allí lo ven, que apoya al presidente, se le fue encima a un adulto mayor de 61 años que se encontraba parado en la calle expresando su rechazo a la presencia de Trump en la ciudad. El joven fue detenido y además acusado de agresión. Donald Trump, en una serie de tweets incendiarios publicados en días recientes, se tuvo como blanco de sus ataques a Baltimore. Se trata de una de las ciudades más violentas de los Estados Unidos. Cuenta además con una población negra de más del 60%. Informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. La ciudad de Baltimore enfrenta muchos problemas y uno ha estado ahí por muchos años. La zona oeste propensa al crimen y a la violencia y con sus calles en decadencia. Uno de los últimos homicidios ocurrió hace unos días. Con más de 300 homicidios el año pasado, no hay duda de que Baltimore es una de las ciudades más violentas del país. Pero eso permite calificarla como un lugar infestado de ratas, como dice Donald Trump. Una serie de tweets incendiarios del presidente tiene a la ciudad como blanco de sus ataques. Un lugar muy peligroso e inmundo. La peor de los Estados Unidos. A ningún ser humano le gustaría vivir ahí. Las declaraciones del presidente Trump son equivocadas, son un ataque político que muestra una falta de comprensión de la dinámica del crimen en Baltimore. Con una población negra de más de un 60%, muchos se sienten insultados por la retórica del presidente, otros dicen que es verdad lo que dice. Tiene razón en algo, pero si nunca ha estado aquí, no puede lanzar sus diatribas en contra, sobre todo si no ayudas a la ciudad. Tiene razón en lo que dice, pero se trata del modo de hacerlo. Es Donald Trump, él es así. Creo que la gente tiene toda la razón en sentirse insultada. Él no tiene idea de lo que está hablando, pero al parecer ese es el caso con todo. Con sus ataques, Trump está arremetiendo contra uno de sus principales críticos, el demócrata Elijah Cummings, que representa a una parte de Baltimore en la Cámara de Representantes. El concejal de la ciudad, Leon Pinkett, dice que los ataques de Trump van más allá de cualquier legítima estrategia de confrontación política. Congressman Cummings has been doing an exceptional job as he chairs the oversight. Cummings ha estado haciendo un trabajo excepcional presidiendo el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara, que echa luz sobre cuestiones sobre las que el presidente es directamente responsable. Hablamos de nuestra política de fronteras, hablamos del trato a inmigrantes. Buenas razones para que el presidente apuntara su artillería contra Cummings y su distrito electoral, aunque no mejore la situación de un sitio que ya tiene suficientes problemas con los que lidiar. Y antes de la pausa, Luna dio a luz 20 cachorros, allí la tienen en Texas, tras una cesárea de emergencia. Fue encontrada en la calle por un grupo de rescatistas de perros y ahora le ayudarán a cuidar a esta numerosa familia. Esta camada sería una de las más grandes en Estados Unidos. El récord es de 24 cachorros en el Reino Unido y además sigue vigente desde el año 2004. Indignación en México tras la divulgación de un video de una fiesta en un penal en el sureño estado de Chiapas. Reclusos del Centro de Reinserción Social para Sentenciados, el AMATE, realizaron una celebración dentro de la prisión que incluyó música en vivo, alcohol y drogas.
En las imágenes se ve a los reos bailando, cantando y bebiendo. Al parecer, el evento habría sido organizado por un hombre que cumple una condena de 52 años por feminicidio. El director del penal rechazó el incidente y aseguró que la fiesta no fue autorizada. Y continúa la indignación en Guatemala por el acuerdo de asilo con Estados Unidos en la nación centroamericana. Casi el 60% de la población se encuentra en situación de pobreza. Defensores de los derechos humanos advierten que el país no está preparado para convertirse en un tercer país seguro. Informe de nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle. El acuerdo de asilo con Estados Unidos sigue generando indignación en las calles de Ciudad de Guatemala. Muchos temen las consecuencias de convertirse en tercer país seguro. Nos vamos a enfrentar entre pobres, nos vamos a enfrentar entre gente empobrecida. Nosotros somos un pueblo solidario. Y es que de los 16 millones de personas que viven en Guatemala, casi el 60% se encuentra en situación de pobreza. El compromiso de acoger refugiados para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos se convierte pues en una tarea casi imposible. Así lo ve Jordan Rojas, procurador de los derechos humanos de Guatemala. Lamentablemente Guatemala no cumple las condiciones para ser un tercer país seguro, ya que ha sido muy frágil el apoyo social que recibimos los habitantes de Guatemala, el acceso a la salud, educación pública, la vivienda. Rojas ha pedido 2 acciones de amparo ante el Tribunal Constitucional. Uno de ellos para evitar que surta efecto el acuerdo firmado en la Casa Blanca. El defensor del pueblo de Guatemala exige además la renuncia del ministro del Interior, Enrique Degenhardt. Las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados son contundentes. En Guatemala viven poco más de 600 refugiados, la mayoría de ellos de El Salvador, Nicaragua y Honduras. Los cerca de 100.000 migrantes que entran en sus fronteras anualmente lo consideran meramente un país de tránsito. Y de hecho, Guatemala es en sí un país de emigrantes. El tercero del mundo, cuyos ciudadanos solicitaron asilo en Estados Unidos, detrás de México y El Salvador. Los activistas dudan que el acuerdo con Estados Unidos vaya a detener realmente el flujo migratorio hacia ese país y presagian un incremento en el tráfico ilegal de personas. Las personas no van a dejar de migrar porque justamente en ese sentido las estructuras criminales van a estar actuando en la ruta migratoria y van a lucrar mucho con esta firma de tercer país seguro porque justamente abrió la puerta para el narcotráfico, el crimen organizado. Un difícil escenario que al presidente Jimmy Morales no parece preocupar lo más mínimo. Tras la segunda vuelta electoral en agosto, será otro quien se ocupe del problema. El director del Instituto de Investigaciones Espaciales de Brasil, Ricardo Galbao, anunció su destitución tras la polémica que mantuvo con el presidente Jair Bolsonaro por datos que muestran un fuerte avance de la deforestación en la Amazonía. El presidente brasileño Jair Bolsonaro destituyó el viernes a Ricardo Galbao como director del Instituto de Investigaciones Especiales INPE, tras la publicación de datos sobre la deforestación de la selva amazónica. Galbao anunció su propia destitución, en un caso que la ONG Greenpeace describió como un acto de venganza contra quien muestra la verdad. El escándalo inició hace 2 semanas, cuando Bolsonaro puso en duda datos del INPE que muestran un aumento del 88% de la deforestación de la selva amazónica en junio, comparado con el mismo mes de 2018. El mandatario acusó a Galbao de estar al servicio de alguna ONG. El ahora exdirector del INPE respondió asegurando que Bolsonaro había mostrado su cobardía al acusarlo de esa manera y que sus declaraciones parecían la broma de un chico de 14 años, incompatibles con un presidente de la República. Bolsonaro nunca ha ocultado su escepticismo al cambio climático, ni su respaldo a la apertura de áreas protegidas a actividades agrícolas y mineras. Naciones Unidas presentó en Colombia su más reciente informe que revela una reducción en los cultivos de coca durante 2018. El año anterior se cerró con 169.000 hectáreas, mientras que en 2017 se identificaron 171.000. Esto representa una reducción de 1,2%.
Colombia sigue siendo el principal cultivador mundial de la hoja de coca pese a una leve reducción de 1,2% en 2018 en los sembradíos de materia prima. El área sembrada con coca a corte del final del año pasado tuvo una ligera reducción a pasar de 171.000 hectáreas a 169.000 hectáreas. La disminución rompe la tendencia creciente que registraba Colombia desde 2014 y que en 2017 marcó un alza récord en narcocultivos y producción de cocaína. Por primera vez en prácticamente 7 años se quebró esa tendencia de crecimiento exponencial. No solamente paró, sino que se registra también un descenso en el área sembrada. Tanto Duque como el representante de la ONU atribuyeron la baja a la estrategia integral gubernamental, que incluye erradicación, sustitución, persecución a narcos y prevención del consumo. El 47% de los sembradíos están ubicados en parques naturales y resguardos indígenas. Estados Unidos otorga recursos millonarios a Colombia para combatir el narcotráfico y presiona a Bogotá por la producción de hoja de coca. Según la medición de Washington en 2018, los narcocultivos se redujeron por primera vez, pasando de 209.000 a 208.000 hectáreas. Colombia produce cerca del 70% de la cocaína que circula en el mundo y Estados Unidos es su principal consumidor. Expertos hablaron sobre la reducción de los cultivos ilegales en Colombia durante 2018. Algunas voces resaltan el avance del gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Otras señalan que aún es muy leve la disminución. Para el profesor Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, la disminución en cerca de 2.000 hectáreas de cultivos ilícitos se le atribuye a la combinación entre sustitución de cultivos y erradicación forzosa en el país. La mejor noticia es que los cultivos ilícitos bajaron un 18% donde se intervino y aumentaron donde no se intervino. Es decir, la erradicación y la sustitución, la combinación de ambas, funciona. Restrepo agrega que el descenso en las cifras se debe al esfuerzo de la nación. Los tipos de programas de sustitución y de erradicación deben variar región a región. Daniel Rico, investigador sobre cultivos ilícitos y tráfico de drogas, se mostró en desacuerdo frente a las cifras presentadas por la ONU. Es una reducción del 1% para un país que hizo un esfuerzo de casi 80.000 hectáreas erradicadas, que hizo un esfuerzo de casi $1 billón en programas de sustitución. Dice que se deben replantear las propuestas utilizadas por el gobierno nacional. Esto implica enormes desafíos, tanto presupuestales, logísticos y sobre todo de direccionamiento de políticas públicas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su más reciente informe expresó preocupación por la desaceleración de la economía en la región. Según sus cálculos, la caída es de 0,4% con respecto al año pasado. Informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. El crecimiento de América Latina será de 0,5% en 2019, un descenso respecto a 2018 que registró un aumento del 0,9%, según indica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El promedio, ¿verdad?, está asociado a México, a Brasil, a Venezuela, a las economías más grandes, Argentina. Venezuela, como uno de los países que afecta el crecimiento de la región, por quinto año consecutivo registra una caída del Producto Interno Bruto. Para 2019, la CEPAL pronostica un nuevo descenso, esta vez del 23%. En los 5 años anteriores se registró una contracción del 47,8%. Estos impactos en la economía incluyen caídas de exportaciones, de importaciones, de uso de reservas internacionales, del valor y la corriente de ingresos de activos extranjeros. Pero sobre todo resalta afecta a la creciente escasez de servicios como lo son la energía, la salud, entre otros. Por ejemplo, alimentos y medicamentos son productos de importación en el caso de Venezuela y esto pues realmente le ha pegado muy fuerte todo el tema de las sanciones y las restricciones. Según los pronósticos económicos de la Oficina de la ONU, en promedio se espera que América del Sur crezca 0,2%, América Central 2,9% y el Caribe 2,1% durante 2019. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Volvemos a la noticia con la que abrimos esta edición del informativo. El gobierno colombiano investiga una presunta incursión en su territorio por parte de integrantes de la Guardia venezolana.
La policía señala que se llevaron una retroexcavadora y aprendieron a un hombre que operaba la máquina. Vamos a la frontera colombo-venezolana con nuestro periodista Jorman Leal. Jorman. Hola, buenas tardes. Los saludo desde la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Justamente ayer en horas de la tarde, un operario de una empresa que extrae material de arrastre del río Táchira fue aprendido por la Guardia venezolana. Justamente ahí donde acaba de llegar esa camioneta es donde se encontraba la retroexcavadora junto con el operario. Según se pudo conocer, miembros de la Guardia venezolana cruzaron hasta este punto y aprendieron tanto al operario y se llevaron la maquinaria. Esta justamente pues servía para extraer las rocas del río Táchira y además que funcionaría para una empresa que se dedica a esta función en la zona de frontera. A esta hora, como ustedes pueden estar observando, tenemos compañía de la policía justamente en esta zona de frontera, quienes están acompañándonos y custodiando pues todo este paso fronterizo y así evitar justamente que la Guardia Nacional Bolivariana nuevamente llegue hasta este punto. Una vez se tiene la información, se da aviso a Cancillería y a Migración Colombia ante la situación de la inmovilización de una retroexcavadora y la aprehensión de su operario. Estamos revisando, ya que las dos informaciones que se tienen, una indica de que la máquina estaba sobre el cauce del río y en este sitio fue inmovilizada. Es muy delgada la línea fronteriza, donde es difícil por los sistemas electrónicos saber de qué lado de la frontera se está. Ya una vez puesto en conocimiento de la autoridad competente, se están haciendo las averiguaciones pertinentes por parte de Migración Colombia y por parte de Cancillería. Se espera que en las próximas horas este operario y la maquinaria sean devueltos hacia territorio colombiano. Los familiares del operario ya cruzaron el puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica al Escobal con el municipio de Pedro María Ureña en el estado Táchira, y se espera su pronto regreso al territorio colombiano. Pues esta es la información que les presentamos en la zona de frontera. Para NTN 24, Jorman Leal. Continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Hasta pronto, gracias, Jorman. La recién elegida Miss Venezuela 2019 dijo que espera con su reinado ayudar a sus compatriotas en medio de la crisis humanitaria que atraviesa el país. Talía Olivo señaló que pese a que la situación es lamentable, su misión será promover la unión para superar las diferencias y animar especialmente a las nuevas generaciones a estudiar y a luchar por sus sueños para lograr sacar adelante a Venezuela. Bueno, Venezuela sí está pasando por una situación bastante delicada en cuanto a la crisis humanitaria, y el Miss Venezuela es un certamen que ayuda a conectarnos con esas necesidades que tiene el venezolano. A través de esta plataforma y con las acciones que vamos a ir desarrollando, nosotras como reinas queremos ayudar a esos venezolanos que se encuentran en esa situación. 4 víctimas fatales deja un terremoto de magnitud 6.9 entre las islas de Sumatra y Java en Indonesia. Según reportan, murieron por ataques cardíacos o fatiga en medio de la confusión por el sismo, que además dejó 4 lesionados y causó daños considerables en más de 200 edificios, de acuerdo con la Agencia Nacional de Desastres. Las autoridades pidieron a los residentes de las zonas costeras permanecer atentos a las alertas, ya que la Agencia Geofísica de Indonesia ha alertado sobre un posible terremoto de mayor magnitud que podría desencadenar además un tsunami. Una cámara de seguridad en un centro comercial de Bangkok registró el momento en el que ocurrió una de las 6 explosiones que se produjeron este viernes en la capital tailandesa. En el video se ve el estallido. Para el momento de la detonación no se encontraba ninguna persona dentro de la tienda. Al menos 3 personas resultaron heridas. La policía logró desactivar una 7ª bomba que no había sido detonada. Los atentados ocurrieron en medio de la celebración de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, a la que asiste el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo. Vamos ahora a Hong Kong. Manifestantes encendieron fuego junto a la sede de la policía de Kowloon.
Los efectivos policiales dispararon gases lacrimógenos para dispersar las protestas pro-democráticas. Sin embargo, los asistentes han continuado firmes en sus exigencias con la promesa de realizar nuevas tomas en los próximos días. El ejército chino, por su parte, ha dicho que está listo para controlar los disturbios. Y el tifón Wipa causa estragos a su paso por el sur de China. La tormenta y los intensos vientos arrastraron motocicletas. También reportaron caída de árboles que ocasionaron la interrupción del tránsito por algunas horas. El Departamento de Seguridad Pública reforzó su monitoreo para advertir a los conductores sobre posibles peligros en la zona y tomó medidas de control para sortear los contratiempos generados por el 7º tifón registrado este año. Con ayuda de helicópteros, militares buscan contener decenas de incendios forestales en Siberia, Rusia. El área afectada por las llamas está por encima de 3 millones de hectáreas. Esta semana la NASA informó que imágenes satelitales mostraban que el humo había llegado a Alaska y la parte de la costa occidental de Canadá. Y un ciclista que participaba en las manifestaciones convocadas por la oposición en Moscú para exigir elecciones libres fue agredido por la policía. El joven fue derribado al suelo y golpeado en repetidas oportunidades por los efectivos quienes custodiaban las calles de la capital rusa y reprimieron las protestas que no fueron autorizadas por el gobierno. Unas 600 personas han sido detenidas en las marchas, según denuncias de organizaciones no gubernamentales. Y Estados Unidos se retiró formalmente del tratado nuclear firmado con Rusia. Durante la Guerra Fría, Washington acusó a Moscú de violar el histórico pacto con el desarrollo de un misil de crucero. La ONU manifestó su preocupación por la suspensión del pacto. Rusia, por su parte, calificó como un grave error el retiro de Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó a través de un comunicado que la Unión Americana se equivocó al renunciar al tratado e instó a Washington a tomar medidas necesarias para garantizar la estabilidad global. Rusia dijo estar abierta al diálogo equitativo y constructivo con Estados Unidos sobre la eliminación de misiles de alcance intermedio y corto. Sigue la alerta en Reino Unido por la rotura de una represa en el centro del país. Desde hace 3 días, autoridades trabajan en disminuir el riesgo de una posible inundación, bombeando agua fuera del depósito. Más de 6.000 personas tuvieron que abandonar sus viviendas ante la emergencia. Críticas a los nuevos límites impuestos a la libertad de información en Hungría. La ley para los medios de comunicación redujo los informativos a máximo 45 minutos. Además, recortó el contenido de noticias nacionales y extendió la duración de los reportajes sensacionalistas. Asimismo, la norma hace posible que un mismo empresario opere varios medios radiofónicos. Un tesoro natural de la humanidad está bajo grave amenaza. La paradisíaca isla Henderson en el Pacífico está invadida por plástico. Se encuentra entre Nueva Zelanda y Perú. Hasta allí han llegado en los últimos años toneladas de desechos de todas partes del mundo. La isla Henderson en el Pacífico era considerada un paraíso. En 1988 fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial por su ecología casi intacta. Pero aunque sigue siendo un lugar aislado, hoy reúne una de las mayores concentraciones de desechos plásticos del mundo. La isla se encuentra a medio camino entre Nueva Zelanda y Perú. Está situada justo en el vórtice subtropical del Pacífico Sur, un gigantesco remolino oceánico que desciende desde la costa de Australia para subir hacia Sudamérica. Este remolino lleva hasta el atolón nutrientes que contribuyen a la proliferación de una rica fauna marina y de colonias de pájaros. Y desde hace años también arrastra continuamente grandes cantidades de plástico. Un grupo de investigadores que llegó el mes pasado a la isla relató que encontró residuos procedentes de casi todas partes. El problema se agrava porque las olas contribuyeron a reducir a la mitad los residuos en forma de un polvo muy fino, casi invisible. Eso lo vuelve muy difícil de recoger y muy fácil de ser ingerido por los pájaros o las tortugas.
Los investigadores preparan nuevas expediciones a Henderson para el año próximo. No obstante, advierten que limpiar las playas no es una solución a largo plazo. Aseguran que la clave es hacer todo lo posible para evitar que siga llegando plástico. A esta hora saludamos a nuestro jefe de emisión, Nicolai Abril. Como siempre es un gusto, Nico, bienvenido. Y te pregunto, ¿por qué está sucediendo este fenómeno? Carlos, buenas tardes. En esto contribuye la gran isla de basura del Pacífico, que es una masa giratoria de escombros marinos, una sopa de plástico, de bolsas y botellas desechadas en el noreste del Océano Pacífico. Es más grande que Francia, Alemania y España juntas. El vertedero más grande del mundo consiste en plástico desintegrado y otros desechos que crecen constantemente, aumentando 100 veces en los últimos 40 años. Debido a que está confinada dentro de las corrientes del Pacífico Norte, un inmenso vórtice y punto de encuentro de las corrientes oceánicas que gira alrededor de un área entre Hawái y América del Norte. Otros 4 vórtices marinos en los océanos del mundo también contienen millones de toneladas de escombros contaminantes. Los escombros que flotan en la superficie, que en algunos lugares tienen también decenas de metros de profundidad, pueden tener efectos no deseados en el medio ambiente. Los mamíferos marinos, las tortugas y las aves marinas pueden confundir la descomposición del plástico con el plancton e ingerirlo, dañando así su sistema digestivo. En el Pacífico Norte, esta masa de basura es un caldo de cultivo para una especie de insecto de agua sin alas, el Alobates ericeus. Esta criatura necesita una masa terrestre de rocas sumergidas o vegetación sobre la cual depositar sus huevos, y la isla de basura proporciona las condiciones perfectas. Los alobates, que patinan en el agua, pueden ser una fuente inesperada de alimento para cangrejos, peces y pequeñas aves marinas, pero también es un depredador que se alimenta de plancton y huevos de pescado. A medida que prolifera, amenaza con desestabilizar el fino equilibrio de todo el ecosistema oceánico. La proliferación de este insecto depredador amenaza el equilibrio de los ecosistemas oceánicos. El mar Mediterráneo contiene las densidades promedio más altas de plástico del mundo y está contaminado con algunos 250.000 millones de pequeños pedazos de escombros flotantes. Prácticamente encerrado por tierra, sus aguas necesitan unos 90 años para limpiarse y renovarse. Carlos, algunos plásticos pueden tardar más de 100 años, recuerde usted, en degradarse. Hay que tomar conciencia. Gracias, Nico, como siempre. Buena tarde. Tenemos más noticias del mundo. Vamos a China. Un niño de 3 años cayó desde un 5º piso, pero fue recibido por un grupo de vecinos que evitó una tragedia. Vean, el menor duró varios minutos colgando de un balcón, lo que causó alarma entre los ciudadanos, que rápidamente se organizaron con cobijas para recibir al menor y evitarle lesiones. Por suerte, el niño no sufrió ninguna herida. También en China, los bomberos rescataron a un niño de 4 años que quedó atrapado en un banco para masajes en un balneario en la ciudad de Xixi, en el oriente del país. El menor se quedó solo en el banco de masajes cuando ocurrió el accidente. Los efectivos lograron abrir el forro de cuero alrededor del orificio del mueble, quitaron el relleno de algodón y envolvieron una gruesa toalla alrededor del cuello del niño y la cara además para protegerlo durante la demolición del asiento. Ponemos un punto final a este informativo en NTN24, el canal de las Américas, en Twitter, @NTN24, en la web www.ntn24.com.